Días a todos. Es un placer tenerlos a todos acá. Les doy una bienvenida a los que aceptaron nuestra invitación. Nosotros tenemos interpretación de portugués al español y al portugués. Vamos a empezar ahora. Pueden ustedes verificar sus conexiones y si ustedes quieren hacernos llegar una pregunta, lo pueden hacer a través del chat. Pueden hacernos llegar las preguntas, los comentarios y nosotros vamos a estar pasando esas preguntas a los conferencistas. Entonces le vamos a hacer llegar sus preguntas a los conferencistas. Otra cosa, es el cuarto webinario desde el 2021. Hemos tenido 3 webinarios diferentes, siempre hablando de alcohol, hablando de temas importantes sobre el alcohol. Y ahora vamos a presentar el plan mundial o global que fue preparado por la OMS y que vamos a discutir con nuestros ponentes. Quería empezar diciendo que aquí tenemos información para empezar a armar una discusión. Queremos provocar un intercambio. Creo que es ese el principal objetivo del webinario. Ahora, hay un tema muy discutido en el sector público y nosotros tenemos un desafío mundial de la salud pública agravado por mucha influencia en la industria y con las estrategias de mercadeo, afectando a nuestras sociedades, incentivando al consumo de alcohol. Y sabemos que esto es un factor que lleva a 200 enfermedades, enfermedades cardíacas, diabetes, etcétera, y otros trastornos como accidentes de tráfico o violencia. Y esto también afecta la salud mental o si no agrava cosas como ansiedad y depresión. Las consecuencias del alcohol terminan creando mucho impacto económico, impacto en acciones sociales, de modo que de hecho necesitamos estar pendientes de ese problema para poderlo enfrentar. En Brasil y con la Universidad Local de Pelotas, es- tenemos la institución que financia un estudio que nosotros empezamos en abril para ver factores de riesgo y enfermedades de transmisión. eh, para Tomamos una muestra nacional y los resultados mostraron un poco la magnitud de alcohol entre los factores de riesgo. Y hay algunos resultados en la pandemia. Estábamos preguntándonos antes de la pandemia y el primer semestre del 2022 vimos el impacto de casi 2 años de pandemia. Y lo que encontramos fue, en base a los resultados de Brasil, es que en la prepandemia teníamos un consumo de alcohol de 3 veces a la semana de 9,3%. Y ese consumo no cambió hasta el primer trimestre del 22, lo cual de cierta forma nos pareció bueno. Por lo menos no hubo un aumento, no hubo nada grave que hubiera ocurrido. Pero otra cosa tiene que ver con el uso de las mujeres. Las mujeres toman 4 o 5 dosis. Ahí los resultados fue alarmantes, el 26%, es decir, más de la quinta parte de los brasileños tuvieron un consumo imprevisto en el mes anterior, y eso en el primer trimestre hasta el 2022. Entonces, cuando hablamos de consumo frecuente del alcohol y el abuso del alcohol, encontramos que era más prevalente entre jóvenes. Eso lo sabemos y vimos un crecimiento vertiginoso entre las mujeres en los últimos 2 años, según los resultados de la encuesta, más concentrado en las mujeres de 18 a 24, en donde el consumo fue 18,9%.
y 26,9% para la población entre 25 y 34 años. O sea, es una población económicamente activa. La encuesta también mostró que el consumo está muy relacionado con el nivel de educación. Entre más escolaridad, mayor es la frecuencia de consumo abusivo, con 12 años de estudio, y también una diferencia considerable cuando se mira el estatus laboral. Aquellas personas que siguieron trabajando en ese periodo, que no perdieron el empleo, llegó a casi 30% el consumo abusivo. También en el sur, sureste hay más prevalencia. Entonces, en vista de esta situación, necesitamos tomar acción urgente como país, unir esfuerzos del gobierno, del poder público, también del sector privado, las universidades, para poder llevar a la formulación de políticas públicas para limitar el consumo. Muchas veces hay conflictos de interés, hay objetivos económicos, pero tenemos que hacer que prevalezca la importancia de la salud pública. Y esa respuesta, perdón, esa responsabilidad tiene que ver con la formulación de buenas políticas. Es importante aprovechar las oportunidades para mejorar la salud pública, y por eso es que en este webinario tenemos especialistas en este tema. Vamos a hablar de estrategias, todo esto en base a la política de la OMS de limitar el consumo de alcohol para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible del 2030. Esto entonces sirve para ver los resultados en los países y muestra la necesidad de formular políticas en base a best buys, mejores inversiones. De modo que con eso le paso la palabra a Paula Jones de ACT para que ella pueda moderar este panel tan importante y para que podamos aprovechar para interactuar a través del chat, para poder agregar mucho conocimiento y trabajar en pro de la reducción de este factor de riesgo, un factor que muchas veces se descuida. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Yo voy a hablar en inglés para llegar mejor al público de habla hispana. Tenemos interpretación de inglés al español y al portugués. Entonces, aunque soy brasileña, hablaré en inglés. Yo soy Paula Jones, directora de ACT, y para mí es un placer estar aquí con ustedes. Queremos entablar una conversación sobre el Plan de Acción Mundial, y tengo conmigo a la doctora Maristela Monteiro de la OPS, que ha sido una aliada histórica en este reto, que es un reto para el grupo. Luciana ya habló de lo que está pasando en el Brasil para que podamos dimensionar lo que es este desafío en términos de tomar acción para el control del tabaco. También Maristela es de la OPS, tiene sede en Washington. También está Oystein Bakke, que está con nosotros desde Noruega. Representa GAPA, la Alianza de Políticas sobre el Alcohol Mundial, y siempre está siguiendo las negociaciones sobre el plan del alcohol. También está Mike Dubier. Espero haber pronunciado bien su apellido. Viene de Movending International. Es un aliado escandinavo y ha tomado una parte muy activa en estas iniciativas, estas conversaciones sobre el alcohol. Quería empezar esta conversación haciéndoles algunas preguntas sobre el plan en sí. Primero, quería yo preguntar un poco sobre la historia de este plan mundial, el Plan Mundial de Acción sobre el Alcohol. ¿Cómo se diseñó? Voy primero a pasarle la palabra a Maristela y después pasaré la palabra a la sociedad civil. ¿Quiere usted la palabra, Maristela?
Muchísimas gracias y también quiero decir que soy del Brasil, pero voy a hablar en inglés para facilitar la interpretación. Creo que tenemos que volver un poco atrás antes de hablar del plan de acción sobre el alcohol, porque este esfuerzo empezó más o menos en el 2010, cuando la OMS desarrolló la estrategia mundial sobre el alcohol para reducir el uso nocivo del alcohol. Y hay varios principios, 10 áreas de acción para acción de parte de los países, pero en el 2019, casi 10 años después de su formulación, el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, la Asamblea de la OMS, pidió una evaluación de lo que había sido la implementación de dicha estrategia. Y dado que no se había adelantado mucho, eso llevó al primer proceso consultativo, incluyendo deliberaciones técnicas en el 2019, en junio de ese año. La OMS organizó un foro sobre alcohol, drogas y conductas adictivas, y todas las oficinas regionales de la OMS organizaron consultas con los Estados miembros con puntos focales nombrados por el Ministerio de Salud para discutir el progreso alcanzado, cómo se había avanzado en la implementación de la estrategia mundial. Y también se identificaron las barreras que habían limitado el progreso alcanzado. Esa consulta se basó en la web, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, actores no estatales, ONGs, consultas con los operadores económicos que proporcionan datos a la OMS sobre consumo de alcohol. Y eso llevó a una primera evaluación de la estrategia. Cuando eso fue presentado, la decisión que se tomó fue pedirle a la OMS, a través de su secretaría, que desarrollara un plan de acción mundial para acelerar la implementación de la estrategia mundial. No había duda de que la estrategia siguiera siendo pertinente, pero no era suficiente en sí. Los países no estaban implementando las iniciativas costo efectivas, las políticas que sabemos que dan resultado, y esto se acordó que se iba a promover en el contexto de las enfermedades no transmisibles, otro capítulo de mucha importancia para la OMS. Y eso llevó a un proceso de 2 años. Y ese proceso incluyó varios borradores del plan. Cada borrador fue consultado con los Estados miembros, con los actores no estatales, organizaciones de Naciones Unidas, y también hubo un informe transfronterizo de mercadeo, dado los acontecimientos de los últimos 10 años, especialmente durante COVID. Se analizó el mercadeo transfronterizo por Internet, incluso por satélite, lo cual hacía que era difícil para los gobiernos implementar los controles. Siempre había forma de evitar esos controles. Eso entonces fue una discusión que tomó 2 años. Se presentó un último texto en el contexto del marco de las NTs. Se incluyeron otras estrategias en eso, en relación con otros factores de riesgo, y hace 2 meses se aprobó sin ningún cambio en la Asamblea Mundial de la Salud, lo cual es realmente un logro importante, puesto que se trata de un tema tan controversial, tan debatido, tan sensible. Me detengo acá. Gracias, Maristela, de modo que tenemos un motivo de celebración, pese a que esto ha tomado 10 años. Entonces, es importante ver que se pudo negociar el marco
de intervención y prevención del consumo del alcohol. Entonces, antes no había el apetito político de avanzar con estas medidas, de modo que creo que esto representa un adelanto. Pero ahora quiero pasar a escuchar la perspectiva de la sociedad civil. Entonces, le paso la palabra a Øystein para que nos dé la estrategia, el punto de vista de GAPA, la Alianza Mundial sobre Políticas sobre el Alcohol. ¿Por qué ha tomado tanto tiempo? ¿Por qué no se pudo avanzar con más celeridad? Bueno, muchas gracias y gracias por su invitación a participar en esta mesa redonda. Maristela, creo, nos dio una excelente visión panorámica de lo que ha sido el desarrollo de este plan de acción. Pero lo que quiero yo agregar son algunas perspectivas de la sociedad civil. Quería referirme a la pregunta que usted hizo. ¿Por qué tomó tanto tiempo? Y creo que en parte es porque es un tema controvertido. En la OMS hay intereses comerciales muy fuertes de por medio. Y por último, hay una falta de recursos, tanto dentro de la OMS para darle seguimiento al tema del alcohol, pero también en el contexto más amplio, en la sociedad civil y en la asignación de recursos entre los Estados miembros para hacerle frente al daño causado por el alcohol. Una cosa que quería señalar, cuando se aprobó la Estrategia Mundial en 2010, fue resultado de un proceso que había tomado 5 años después de un periodo de silencio en la OMS, en donde no se habló del alcohol entre 1983 y el 2005. Y luego en el 2010 se dio la estrategia, un documento independiente sobre el alcohol. Y después el proceso de NTs incluyó al alcohol como un factor de riesgo para las NTs. Entonces había dos componentes separados, alcohol por sí solo y luego alcohol como factor de riesgo para las NTs. Y cuando se aprobó el plan de acción sobre el alcohol, se aprobó dentro del contexto más amplio de las enfermedades ENT, lo cual es significativo de cierta forma. Pero creo que es importante recordar siempre que el alcohol no solo es un factor de riesgo para las enfermedades no transmisibles, tiene un aspecto social mucho más amplio. Su daño es mucho mayor, no se limita a las enfermedades no transmisibles, de modo que creo que vale la pena mantener eso presente. Gracias, Øystein. Y ahora le paso la palabra a Mike. Usted habló de los intereses comerciales y creo que Mike sería la persona más apropiada para hablar del tema. De modo que, Mike, tiene usted la palabra. Gracias, Paula. Y quisiera decir que yo nací y me crié en Alemania, así que no soy de los países nórdicos, pero vivo ahí ahora. Pero sí es importante hacer hincapié que somos personas muy diferentes de diferentes partes del mundo. Desafortunadamente no hablo portugués, pero con Brasil tenemos el lenguaje del fútbol en común. Lo que quisiera añadir a la historia de Maristela, de cómo ocurrió todo esto, es con unas palabras muy claras. Tenemos una década perdida del 2010 a 2022, cuando en esos 10 años no hubo mucho progreso. Como dijo Marisela, los países de bajo y medio ingreso no han invertido mucho y ha habido un progreso equivocado en el uso de alcohol, causando más daño. Ha contribuido al aumento de enfermedades comparado con los factores de riesgo. Y tercero, la política de alcohol no está en la agenda de los cuerpos directivos de la
OMS. Es muy importante tener en claro que adoptamos la estrategia en el 2010, pero en los últimos 10 años no tenemos ningún mecanismo para comunicarnos. Así que la comunidad global se ha preguntado, después de 5 y 10 años de estrategia, ¿está funcionando? Y es muy importante decir que la interferencia de la industria ha sido un obstáculo, pero también tenemos que enfrentar la realidad. O sea, la ambición, el deseo por tener política en la OMS y entre las organizaciones es muy baja. No es un tema importante global de discusión. Más vale es la mujer, la salud de niños, la seguridad en las carreteras. Pero en todas partes nunca el alcohol estaba presente como tema importante. Así que tuvimos que cambiar todas las otras agendas de la discusión para prestarle atención a la política de alcohol. Y eso no es un fenómeno natural. En el 2018 hicimos un enorme esfuerzo por que se incluyera al alcohol como una ENT y que fuera parte de la agenda. Hubo mucho trabajo de abogacía detrás de las bambolinas para lograr que se pusiera el tema en la agenda de nuevo. Eso, por eso demuestra que somos un movimiento global, somos más de 136 organizaciones en más de 50 países y en el último año ya hemos hablado con más de 50 países para que este plan de acción contra el global sea adoptado por el país. Hemos trabajado con las capitales en Ginebra, en Nueva York, y ese trabajo es sumamente importante. Así que una vez que se crean las plataformas para el alcohol, podemos aislar a aquellos países que hacen el trabajo sucio para la industria del alcohol. Y eso es lo que hemos logrado hacer en los últimos 3 años. En la región de las Américas, por ejemplo, hay algunos países que creo que todos saben cuáles son, que hacen el trabajo sucio por la industria del alcohol. Pero si logramos unir a los otros países que quieren proteger a sus ciudadanos, quieren establecer una política y quieren proteger a los ciudadanos contra la industria del alcohol, entonces minimizamos la interferencia de aquellos otros países. Y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. Y como ven, hemos sido exitosos porque el plan de acción fue adoptado, como dijo Marisela. Espero que Paula responda a la pregunta más importante de cómo trabajamos en contra de la interferencia de la industria y qué hacemos a nivel internacional. Muchas gracias. Seguro que habrá más preguntas, pero le paso la palabra ahora a Maristela. Maristela, no tienes el micrófono encendido. Quisiera añadirle a lo que acaban de decir. Yo creo que los últimos 10 años se han perdido por completo. Si pensamos que en el 2005, cuando los países se preguntaban, ¿por qué es que el alcohol es un problema? Y los países en desarrollo, los de bajo ingreso, decían que este es un problema de los países ricos, no es un problema para nosotros. Así que esto nos hizo entender que había que hacer mucho trabajo y relacionarlo al desarrollo. Y cuando se adoptó la estrategia, fue la primera vez que logramos convencer a los Estados miembros sin tener muchos datos sobre esa relación, pero apostamos que ese era el problema. Es verdad que no logramos que se incluyeran indicadores, no hay responsabilidad. El indicador, que es una reducción de 10% en el uso nocivo de alcohol, fue dentro del contexto de NTs y no fue parte de la estrategia per se. Ahora, lo que queremos añadir ahora es que haya responsabilidad, hay que rendir informes, monitorear y también indicar claramente que
hay que proteger el interés de la salud pública por encima de los intereses comerciales, impedir que los intereses comerciales socaven las políticas públicas. Yo creo que esto nos permitirá seguir adelante con la asistencia de las ONGs y las oficinas regionales y quizás esta vez seamos exitosos. Muchas gracias, Marisela. Hoy se veo que tú levantaste la mano. Sí, yo también quería añadir unas palabras a lo que dijo Maristela sobre la década perdida, porque estoy de acuerdo con Mike que hasta cierto punto sí fue una década perdida, pero cuando vemos lo que era la situación en el 2005 hasta el 2010 y la comparamos con la situación de hoy en día, sí ha habido bastante desarrollo. Y Maristela, tú has señalado los aspectos importantes de ese desarrollo. Creo que los países de bajo y medio ingreso se están dando cuenta que ellos son los mercados emergentes para la industria del alcohol y que el consumo de alcohol y el daño causado por el alcohol está aumentando en sus países y que ellos son un blanco para esta industria. Y por eso están más interesados en participar y en aceptar el plan de acción global. Es interesante notar que aunque los países europeos eran los que apoyaban el plan de acción, sí hubo bastante apoyo entre los países de ingreso medio y que estaban comenzando el proceso que comenzó la evaluación de la estrategia. Estaban comenzando a evaluar la estrategia, estaban comenzando a empujar por ella en la Asamblea Mundial de la Salud y estaban uh, comprometiéndose a involucrar a sus estados y no solamente escuchar el informe de la OMS, que era el plan original. Ese, por eso es importante notar que detrás de todo existe esto también. Mike, ¿tienes un comentario sobre eso? Sí. Creo que es importante decir dos cosas. Cuando hablamos de la década perdida, estamos haciendo dos cosas. Estamos enmarcando la situación en cuanto al daño causado por la industria del alcohol mundialmente y toda ese es un aspecto en el cual hemos sido muy débiles en los últimos años. No hemos dicho exactamente lo que está ocurriendo. Tenemos que hablar de una manera menos académica y más entendible para el público en general. Por ejemplo, si se fijan en que la estrategia global fue adoptada en 2010 y desde entonces la OMS no ha emitido herramientas técnicas para que los gobiernos puedan aplicar en las 10 áreas de acción que mencionó Marisela. O sea, por eso digo que es una década perdida, porque la OMS no ha estado trabajando sobre esto al punto que se comprometió a hacerlo hace 10 años. Y por eso es que las regiones son muy importantes en promover el progreso global. Las Américas es muy fuerte, la región de Sudeste Asia y las regiones europeas, estas tres han seguido haciendo lo que no hizo la sede. Marisela, ustedes emitieron guías técnicas sobre mercadeo y es muy importante para darle poder a los gobiernos y a las ONGs para que puedan adoptar la política y para poder demostrar la inversión, el valor de la inversión de tener una política contra el alcohol. Así que las cosas que no se han hecho al nivel global se pueden hacer ahora y se están haciendo en las regiones para poder crear una nueva política global. Y debido a este trabajo de las regiones, ahora tenemos una mejor infraestructura, una mejor posición para adoptar política. Gracias, Mike. Me parece un debate muy interesante porque hay tantos elementos en la historia de la política.
Y creo que es muy importante hablar desde la perspectiva de salud pública. Eh, es cuando, por ejemplo, pensamos en la interferencia de la industria al nivel comercial, al crear nuevos mercados en países en desarrollo, es siempre la misma historia, siempre el mismo guión que siguen. Es casi como copiar y pegar las prácticas de la industria de los países en desarrollo. Pero creo que ahora nosotros estamos más maduros, más unidos para poder lidiar contra este esfuerzo y mejor controlar el abuso de alcohol. Tengo una pregunta que también tiene que ver con la industria. Sí tenemos pautas bastante claras sobre cómo interaccionar con la industria del tabaco. La OMS ha creado pautas cómo interaccionar con la industria del alcohol, de armas, etcétera, pero no han redactado algo para la industria del alcohol. ¿Creen ustedes que debemos de comenzar esto? Porque sabemos que el lobby de la industria del alcohol es uno de los obstáculos más importantes en impedir, por ejemplo, que se aumenten los impuestos y que se aplique la política Best Buy, por inversión. Voy a comenzar, dice Mike. Yo diría que hay mucho por decir, pero voy a mencionar dos. Es importante reconocer que el enfoque de la OMS hacia la industria del alcohol y en la sede y el plan de acción global son medio esquizofrénicos y la industria del alcohol trata de tener la torta y comérsela al mismo tiempo. Se quieren tener una interacción con los actores no estatales, pero la OMS ha borrado un poco las líneas que deben de existir que entre FEMSA y OMS. La OMS tiene un diálogo anualmente con la industria del alcohol y yo no creo que eso está bien. No deben de normalizar el trabajo de estas corporaciones que causan tanto daño y deberían de abogar en contra de ellas y hacer mejor inversión. Así que ese diálogo que tiene la OMS con la industria del alcohol está normalizando la industria y la industria usa eso para influenciar la OMS. La OMS trata de decir que están haciendo algo porque dice que son medidas, etcétera, y escriben sobre lo que la industria del alcohol no debe hacer. Pero la industria del alcohol explota esto. Ya explotaron la estrategia global diciendo que ellos tienen un papel en la aplicación de esta estrategia global. Así que queremos que la OMS establezca una pauta, un documento de guía y hemos pedido eso en los cuerpos directivos, pero no se ha hecho en los últimos 10 años. Hay que hacer una diferencia muy clara y los estados ahora están pidiéndole a la OMS que sea más fuerte, que dirija la guía, pero hay problemas en la manera en que la OMS se relaciona con la industria del alcohol. Gracias, Paula. Sí, esa es una pregunta para la sociedad civil. Tenemos un papel importante en esto. ¿Quieres decir algo, Eisen? Bueno, sí, yo quisiera hacer hincapié sobre lo que acaba de decir Mike. Es interesante saber que cuando la OMS elaboró el marco para la interacción con los actores no estatales, en un momento durante la discusión, algunos Estados miembros propusieron que la industria del alcohol debería de ser incluida entre los sectores de la OMS, en la cual la OMS no debería de tener ninguna relación, pero eso no fue aceptado, otros estados se opusieron y al final, después de una negociación, se incluyó la industria del alcohol en la lista también con otras industrias de productos dañinos que afectan las ENT y se dijo que hay que tratarlos con mucho cuidado.
Y lo que dice Mike en cuanto a la esquizofrenia de la OMS aquí es la dificultad en tener mucho cuidado con esta industria y al mismo tiempo interaccionar con ella. Esto se aplica también al plan de acción. Si uno lee el lenguaje del plan de acción en la introducción, habla con mucha fuerza de cómo se debe de interaccionar con la industria. Y eso indica que la industria del alcohol es parte significativa del problema. Pero cuando establecen los puntos de acción, tienen un punto de acción para la industria en cada una de las 6 secciones o acciones que hay que tomar. Y la manera, las palabras usadas son medio raras. Básicamente dicen lo que la industria del alcohol no debe de hacer. Y entonces permite que se hayan ciertas acciones que la industria del alcohol puede hacer. Y lo que dice Mike en cuanto a las reuniones anuales de la OMS con la industria, de un lado están hablando del efecto nocivo del alcohol, pero al mismo tiempo le están dando importancia al papel que tiene la industria en la salud pública. Así que creo que nuestro esfuerzo debería ser de enfocar sobre este idioma en el plan de acción y en las recomendaciones que la industria no debería de participar y enfocar sobre esto, porque la industria del alcohol va a hacer lo contrario y va a tratar de indicar que ellos ya han sido incluidos en el plan de acción y son parte. Maristela, estás en una situación un poco difícil, ¿verdad? Sí, creo que me han enfocado aquí porque yo soy parte del personal de la OMS, pero no voy a hablar sobre el plan, sino sobre lo que hemos tratado de hacer en esta región a través de los años. ¿Por qué existe PENSA? Y tenemos un equipo legal que analiza las solicitudes para tener un diálogo, entrevistas, participación, y no encontramos una sola oportunidad en los últimos 10 años para poder hacer eso. Yo en la oficina regional escuché el diálogo de la industria, el OMS, pero eso es lo único que pude hacer. Segundo punto, dado la necesidad que tenemos de obtener los datos de la industria sobre las ventas de alcohol, la producción, etcétera, para poder obtener esos datos, hemos creado una herramienta para que los países hagan esto individualmente, porque los países tienen los datos, no saben que lo tienen y no saben a dónde obtenerlo, pero los datos existen ahí en el país. En el 99% de los países esos datos existen. Hay una encuesta hay una herramienta sobre el consumo de alcohol y es la misma herramienta que utiliza la OMS para calcular las estimaciones para cada país. Ahora tenemos un curso virtual de autoaprendizaje, pero los países pueden tomar el curso y ponerse en contacto con nosotros si tienen alguna pregunta y nosotros repasamos lo que ellos hacen. El país puede hacer su propia evaluación y nosotros la podemos analizar, a ver y validarlo, a ver si les falta algo, si necesitan más información. Hemos tenido buenas discusiones con los países y hay países, por ejemplo, como Brasil, que ya tienen los datos que ellos mismos pueden informar.
y hemos encontrado que hay un consumo mucho más alto per cápita de lo que se había reportado anteriormente. En México también había mucho consumo de alcohol del cual el país no estaba enterado. En Uruguay también nos envían sus datos. Costa Rica también usa la herramienta y ha estado reportando cada año a nosotros y a la OMS. Así que sí hay maneras para darle la vuelta y esperamos que otros países también comiencen a utilizar la herramienta. El curso está disponible a todo país en el mundo, aparece en 3 idiomas. Esta es nuestra contribución para tratar de limitar la, eh, la participación, la negociación con los las entes económicas. El próximo año vamos a preparar unas fichas de datos para cómo interaccionar con los operadores económicos y cómo proteger la salud pública. Esa va a ser la perspectiva. Esta es una necesidad de los países y la OMS ha estado trabajando sobre esto, pero los resultados no existen todavía. Gracias, Maristela. Le paso ahora la palabra a usted, Mike. Pero también creo que el elemento planteado por Maristela es bien importante. Tiene que ver con los diferentes actores y se trata de algo bien importante y pasar de la necesidad de tener esta información, estos datos como base para adelantar las políticas. También quiero que hablemos de lo que son las oportunidades de política que existen en este momento. ¿Cuáles son las posibilidades más prometedoras? Por ejemplo, hemos hablado de los desafíos en el escenario más amplio, pero pasemos a hablar ahora de las posibles oportunidades que puedan existir. Gracias, Paula. Y creo que lo que explica Maristela es un excelente ejemplo de cómo la región, cómo el trabajo que hace la OMS puede beneficiar a todos los países del mundo. Por eso hice referencia al liderazgo de las regiones para encarar algunas de las o algunos de los desafíos que se han identificado en los últimos años, en donde la acción regional es la que se ha hecho sentir. Creo que esto ha dado mucho impulso, mucha persistencia. Y en este contexto quería mencionar otra cosa que dijo Maristela en sus palabras de introducción. La equidad es un tema que afecta el buen desarrollo del desarrollo sostenible. Lo que está haciendo la industria del alcohol es usar áreas de política, seguridad vial, el desarrollo sostenible, o sea que ahí están realizando greenwashing, ecolavado, pinkwashing, para aumentar el nivel de entendimiento para que se entienda cómo esto es un catalizador para el desarrollo sostenible, para seguridad vial, etcétera, para cerrarle las avenidas a la industria del alcohol en estas áreas de política. Y eso es algo que mencionó Maristela, algo que es un trabajo que tenemos que hacer. Y esto lleva a lo que usted decía, Paula, sobre oportunidades en cuanto a políticas. De nuevo, hay mucho que se puede decir, pero quiero destacar dos cosas. Oyster hablaba de la falta de recursos y lo que no entiendo es por qué, si es verdad que nos hace falta recursos, y estoy de acuerdo en que eso es así, ¿por qué la conversación sobre el cobro de impuestos ha sido ausente, ha estado ausente? El cobrar un impuesto sobre el alcohol, el retorno sobre la inversión al cobrar un impuesto sobre el alcohol es enorme. Entonces, sería importante reinvertir ese recaudo en servicios a la comunidad, cosas que dice la Estrategia Mundial sobre el alcohol. Y creo que ahí la sociedad civil necesita hacer conocer su posición.
El fisco de los países necesita recaudo, en parte por la pandemia, en parte por la guerra contra Ucrania, y así se puede reducir el costo, el daño que causa la industria del alcohol, aumentando la inversión en buenas acciones. Nos gustaría ver una iniciativa interagencial para que la OMS pueda trabajar con la OPS, eh, y esto me lleva a mi otro punto, infraestructura. Si juntamos los campeones en política, los países que quieren hacer algo van a poder aprender los unos de los otros, van a querer apoyarse mutuamente, pensando que esto es algo que les va a beneficiar. Por eso tenemos el Plan Global de Acción. Y la idea es que los países hablen entre sí, que discutan entre ellos. Entonces, hay que ver también la infraestructura, la tributación. Estas son dos oportunidades para avanzar, Paula. Gracias, Mike. Maristela, yo puedo agregar, sí, yo puedo agregar a eso. No debemos olvidar la iniciativa de la OMS que se llama SAFER, y eso también fue un paquete para tratar de promover las iniciativas más costo efectivas. SAFER fue lanzado en el 2018. Creo que esto sigue basado en la estrategia mundial, pero parece ser más factible para llegar a mensajes claras de política, y eso incluye el cobro de un impuesto. Hay evidencia que los países lo pueden hacer. Esto es algo compatible con el anexo C, etcétera. Pero quiero recalcar que tenemos que desarrollar capacidad a nivel local. Hace mucha falta hacerlo y es difícil ver eso desde afuera. Cuando uno trabaja con un país de mediano ingreso, puede haber una persona, y nuestra región está mejor que otras regiones, para decirlo menos. Pero va uno a una representación y la persona a cargo de los temas relacionados con el alcohol se tiene que encargar de 10 eh, programas más. O sea que es una persona que tiene que repartir su tiempo, haciendo que esto sea muy difícil. Y esa es la persona que está en contacto con el Ministerio de Salud, quizás otros ministerios que organizan reuniones, etcétera. Temo que hace falta recursos para fomentar la capacidad. Necesitamos trabajar con los ministerios de salud, y en nuestra región está la tradición de trabajar con la OPS, pero se necesita recursos para desarrollar esa capacidad. También creo que un componente importante es la abogacía. Se necesita contar con campañas para cambiar el discurso público. Tenemos una cultura de milenios en donde se ha dicho que el alcohol hace bien, y esto no cambia de la noche a la mañana. Es difícil reconocer que el alcohol es nocivo. Entonces, esto no va a afectar el consumo de forma inmediata, pero sí va a crear mejores condiciones para el trabajo que todos queremos realizar. Pero el público nos tiene que apoyar, porque a fin de cuentas son los políticos los que votan sobre estas nuevas leyes, y eso lo hacen reflejando la opinión de sus electores. Aquí hay otra pregunta, Maristela, quizás se refirió a estos temas. El desarrollo de capacidad. Aquí Angélica hace una pregunta. ¿Qué pasos se recomiendan para que los países de América Latina puedan implementar el Plan Global de Acción? A ver, ¿algo que quiera agregar, Maristela? Sí, quería decir que lo que hemos planeado hasta ahora en la región es tener una consulta sobre lo que los países están dispuestos a hacer, a qué se quieren comprometer para el 2030. Y esos indicadores del plan son indicadores globales,
Pero ahora vayamos a la región, a cada país, para ver cuál es la línea de base, cuáles son las metas, los objetivos. Y eso es una especie de termómetro para medir el nivel de compromiso. Vamos a ver cuáles países están más comprometidos o que no están comprometidos para hacer lo que hay que hacer. Hay que tener ese compromiso para implementar las políticas más efectivas, the best buys, las mejores inversiones. De modo que vamos a buscar el apoyo de los países, incluyendo a las ONGs, pero eso necesita datos y tenemos bastantes datos comparando, compartiendo información con otras unidades de la OPS, con datos, por ejemplo, sobre el rendimiento sobre la inversión. Por ejemplo, mostrar qué se puede hacer en términos de cobrar un impuesto. Y me detengo acá. ¿Oíste? Yo quería aportar a esta conversación sobre lo que es efectivo y lo que deben hacer los gobiernos, porque sumándome a lo que decía Maristela, la idea de cambiar la narrativa, cambiar la percepción de que el alcohol era algo bueno para el corazón, etcétera, ese mensaje se ha propagado durante años y años para entender que realmente no hay un consumo sano, saludable del alcohol. Y obviamente la industria del alcohol enfatiza la responsabilidad individual, tratando de que el alcohol sea un tema de decisión personal. Y el plan de acción, la evidencia, indica que hay una fuerte correlación entre el consumo total en una sociedad y en un país y el nivel de perjuicio, de daño. El reducir el consumo en un país contribuye a reducir el daño causado. Y esto no solo tiene que ver con tratar de llegar a la persona para que asuma la responsabilidad a título personal, pero también ver qué herramientas se pueden usar para reducir el daño. Mike nos habló de la imposición de un impuesto y eso es importante. No hay que decir quizás más sobre la imposición de un impuesto, pero sí hay clara evidencia de que se puede hacer algo en términos del mercadeo de alcohol. Eso, de hecho, existe en algunos países. Lo ideal sería reducir el mercadeo o eliminarlo del todo. Y luego está el tema de la disponibilidad. El alcohol está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso aumenta el consumo, hacer que sea un producto menos disponible. Eso también es parte de la iniciativa SAFER, un mundo libre de los daños causados por el alcohol. Entonces, eso también hay otros temas, por ejemplo, el tráfico, sacar el alcohol del tráfico, una forma de reducir el uso del alcohol y también hacer tamizaje e intervención para aquellas personas que van camino a desarrollar problemas relacionados con el alcohol. O sea que estos son temas que ya están en el plan de acción y tenemos que usar esos elementos en todos los países. Gracias, Mike. ¿Quiere usted comentar? Sí. Me gustó mucho lo que se dijo sobre próximos pasos y la pregunta sobre oportunidades en cuanto a políticas. Ya di mi opinión sobre lo que es la principal oportunidad. También en Movendi nos gusta hablar de acciones basadas en la comunidad o en el contexto de los países. Y en la región de las Américas, especialmente en el Brasil, las oportunidades son mirar el alcohol y su papel en la violencia y también en seguridad, degradación ambiental, temas que son importantes para la región de las Américas. Y estas son políticas, oportunidades de política que se detectan en este momento. Tenemos que saber identificar estas oportunidades de política y después explicar cómo una prohibición a la publicidad protege a las mujeres contra la violencia causada por el alcohol.
o cómo se puede asegurar agua potable en la región de las Américas. Y me encanta saber que Maristela está preparando esta consulta con los países miembros y también lo que dijo Juliana. Para próximos pasos en la región de las Américas, lo que me gustaría ver es una infraestructura que le permita a los gobiernos aprender los unos de los otros. En Ginebra, por ejemplo, estuvimos en la Asamblea Mundial de la Salud y ahí tuvimos reuniones con representantes de Europa, sureste asiático, las Américas, África, y después dijimos con un gobierno, cuando nos reunimos con ese gobierno, les sorprendió escuchar las historias de éxito de gobiernos de países muy diferentes, de otras regiones. Y esto ya lo explicó Maristela. Ellos quizás no tienen la capacidad técnica de leer todos los informes, leer todos los acontecimientos, pero quieren participar, quieren entablar un intercambio con el otro gobierno para ver qué fue lo que hizo ese gobierno. Entonces, creo que si esto lo hacemos, y eso debe ser un próximo paso en cada región, tenemos que juntar a los gobiernos que algo han hecho, facilitar las lecciones aprendidas y también facilitar la adopción de algunas de esas políticas. Gracias, Paula. Gracias. Le paso la palabra a Maristela para que responda la pregunta que figura aquí en el chat. Sí, Angélica pregunta sobre este proceso de consulta y el informe siempre va a estar disponible y lo vamos a poner en el sitio web cuando esté preparado. O sea que eso va a estar disponible. Ahora, en cuanto a lo que fue un gran logro en estos últimos 10 años, diría yo que no tenemos un solo país que haya implementado un cambio dramático, pero sí tenemos muchas anécdotas muy positivas, incluyendo lo que nos dice Brasil sobre la seguridad vial. Sabemos que también esto depende de que se sigan aplicando las leyes, pero también sería importante que otros países tuvieran una tolerancia cero para el manejar en estado de embriaguez. Otros países como Costa Rica están prohibiendo la publicidad, el mercadeo y siguen combatiendo los cambios que quiere efectuar la industria. Chile también tiene intervenciones en atención primaria, entrenando profesionales del primer nivel de cuidado para que hagan tamizaje y para que proporcionen intervenciones. Nosotros estamos desarrollando herramientas digitales que quizás ayuden, pero yo diría que lo que hemos visto nosotros en estos 10 años en términos de acción de parte del sector de las ONGs, esa acción ha crecido y eso para mí es un logro. Además de la investigación, hubo más de 50 estudios realizados en los países sobre políticas sobre el alcohol y la elasticidad de precio. Por ejemplo, la demanda del alcohol en políticas para limitar las horas de venta serán locales, pero ocurre lo mismo en todas partes. Hay ciertas medidas que se dan, se implementan a nivel local y si eso se documenta, puede uno ver que las cosas mejoran. Y eso lo hemos visto en toda la región en donde se ha limitado el acceso al alcohol con mucho éxito. Temo que hay mucho que hacer, pero creo que ya hemos eh, desarrollado un dinamismo y eso no lo debemos abandonar. Lo importante es que esto siga siendo algo que piensen todos los días de la semana. Gracias. Ahora vamos a pasar a ver algunas preguntas en el chat. Hay una pregunta sobre próximos pasos, viniendo
de una organización de sociedad civil, tengo esa perspectiva de sociedad civil. Tenemos un rol importante en términos de abogar por cambios de política, abogar por cambios en la narrativa, porque no hay otra solución. Sabemos cómo el poder económico de la industria del alcohol, especialmente en Brasil, en donde estamos hablando de la industria del alcohol, que su producto se vende en el mundo entero, pero tenemos la misma situación con el tabaco. También tenemos la firma más grande de tabaco en Brasil, de modo que nosotros como organizaciones de la sociedad civil tenemos que abogar por su control. Muchas veces los gobiernos son influenciados por el cabildeo que hace la industria y esto llega incluso a nivel mundial. Eso también lo sabemos, donde tenemos un rol importante que desempeñar. Aquí Ricardo hizo un comentario sobre el hecho de que el gobierno resolvió cobrar un impuesto sobre el tabaco. Eso fue un trabajo de muy largo plazo de desarrollar esta narrativa. Y aquí, en el caso de la cerveza en Brasil, el impuesto es insignificante por la forma en que se organizan, se benefician de algunas exenciones tributarias por el Amazonas, pero nosotros como sociedad civil tenemos un papel importante como organizaciones. Tenemos que estar atentos a esta información para que ocurra con el alcohol lo mismo que pasó con los cigarrillos. Es un trabajo continuo, no ocurre de la noche a la mañana, toma mucho tiempo y esa es la razón por la cual tenemos esta discusión. Estoy de acuerdo que hay un momento global en este momento y es el momento de utilizar este plan de acción como una herramienta para lograr lo que queremos. Hoy sí, yo quería ah, añadir a lo que estás diciendo. Creo que eso es algo muy alentador que está ocurriendo hoy en día, que hay más participación de parte de la sociedad civil en cuanto a temas del alcohol, incluyendo Latinoamérica, que es muy alentador. Me hace recordar que cuando nos encontramos con los actores no estatales de Latinoamérica en la Asamblea Mundial de la Salud, la estrategia global fue negociada desde el 2008 al 2010 y esas personas eran los representantes de la industria de la cerveza que vinieron de Latinoamérica a hacer incidencia sobre la política. Ahora estamos viendo también estos representantes y la participación de la sociedad civil de parte de en todo el mundo es abogando en contra del uso del alcohol y eso es muy alentador. Gracias. Bueno, en cuanto a las preguntas que aparecen en el chat, creo que se han aclarado a menos que no haya quedado clara la respuesta. Por favor, hagan la pregunta de nuevo. Nos quedan 10 minutos, así que vamos a tener que resumir bastante pronto. Nosotros sabemos que tenemos todos los datos sobre el consumo total y los datos de Brasil sobre consumo excesivo entre ciertos grupos, por ejemplo, entre las mujeres, se ve que el consumo está aumentando. Quisiéramos escuchar lo que piensan ustedes. Sabemos que hay políticas globales, por ejemplo, tributación, etcétera. Pero ¿qué otra cosa podríamos hacer para lidiar con el consumo excesivo en ciertas áreas? ¿Qué experiencia tienen ustedes
Porque claro, esto combina el nivel global, local, internacional. ¿Qué ideas pueden compartir sobre esto? Bueno, quizás yo pueda responder. Es una pregunta bastante difícil porque sabemos que las políticas que hemos discutido sí son efectivas en reducir el consumo total y el daño total, pero también sabemos que son efectivas en reducir lo que se llama consumo excesivo. Pero ¿qué es consumo excesivo? Hay diferentes aspectos a al consumo excesivo. A veces dicen que es el beber excesivamente por momentos. Eso es lo que vemos entre los jóvenes, sobre todo en Latinoamérica. Y cuando se discutió el plan de acción global, hubo mucha preocupación sobre este consumo excesivo o este consumo episódico. Y aunque esta es una parte muy importante, representa grandes ganancias para la industria del alcohol. Cuando ellos dicen que el alcohol es una cuestión de la responsabilidad individual de la persona y que le toca a la persona regularse y que la industria también va a regular su mercadeo, pero lo que no incluyen son los consumidores que beben a largo plazo y los que beben en ciertas ocasiones en mucha cantidad. Eso es lo que representa la mayor parte de las ganancias de la industria. Así que el utilizar las políticas de mejor inversión, Best Buy, es parte de la respuesta, pero no da una respuesta completa a la pregunta que ha hecho. Excelente, creo que es un punto importante. Hay que reiterar la necesidad de separar el comportamiento individual de la política para la población en general. En cuanto a la narrativa que hay que cambiar la narrativa sobre el consumo de alcohol. Eso es lo más importante porque ese es el argumento que usa la industria para decir que ellos son parte de la solución y que ellos están haciendo lo máximo por parar el consumo excesivo. Así que mi pregunta fue provocativa y, por ejemplo, si pensamos en la Asociación del Corazón, han cambiado su posición, ya han cambiado un poco su posición, que si se toma un poquito está bien, pero si se ve demasiado, no, están cambiando ese argumento. Eh, bueno, yo quería decir que el plan de acción global queda muy claro sobre eso, que la mayoría de las ventas de alcohol es el consumo episódico, o sea, las personas que viven mucho. Y por eso es que hay un conflicto de interés con la industria, con los operadores económicos. También hubo un comentario en el chat de que al contrario del tabaco, que donde un cigarro al día es un problema, que una botella de cerveza al día no causaría mucho problema. Eso está totalmente equivocado. Primero, una botella de cerveza, si es el tamaño de las botellas de Brasil, eso representa 3 a 4 bebidas en una sola botella. Y si se toma eso en un solo, a cada día, eh, indica que la persona va a ser un bebedor fuerte o quizás se convierta en adicto al alcohol. Hay ciertos países, por ejemplo, Canadá, que acaban de analizar esto y lo que ellos sugieren es que las personas deben de beber una bebida por semana. Por semana, eso sería bajo riesgo. Y eso da una mejor perspectiva, porque el tomar a diario no se recomienda, aunque solamente sea una bebida al día.
cualquier bebida alcohólica al día no se recomienda. Si, por ejemplo, si usted es una persona que toma, puede hablar con su médico y él le asesorará sobre el riesgo dadas tu edad y la cantidad, etcétera, si debe reducir o mantener. Pero eso es muy diferente de recomendarle a las personas que deben de tomar para mejorar su salud. El alcohol nunca mejora la salud de nadie. Si usted no es una persona que bebe, nadie le debería de recomendar que comience a tomar para mejorar su salud. Y eso es lo que la gente no entiende. Y porque la realidad es que más del 50 población del mundo no toma, no bebe. Así que estamos soñando, estamos viviendo en una vida de sueños creada por la industria del alcohol y hay que despertarse y darse cuenta de que hay otras maneras de divertirse sin tener que tomar alcohol. Gracias. Mike. Gracias, Paula. Esta es una excelente pregunta y me gustan las preguntas provocativas. El daño causado por el alcohol. En Movendi, nosotros hablamos del daño causado por las prácticas de la industria del alcohol y eso está en todas partes. No conocemos personas, contextos, lo vemos en el tejido social de nuestras comunidades, nuestras sociedades. Y ahora tenemos que decir y asegurarnos de que todo el mundo entienda de a dónde viene el daño, quién tiene la responsabilidad por causar el daño y cuáles son las soluciones que funcionan y las que no. Marisela acaba de mencionar cuáles son las soluciones que funcionan y las que no funcionan. Y es muy importante reconocer esto, porque lo que nosotros decimos en cuanto al daño causado por el alcohol o de a dónde viene ese daño, o puede ayudar nuestra política o la industria. Cuando decimos el uso excesivo del alcohol, el uso nocivo del alcohol, estamos ayudando a la industria del alcohol a mantener estos mitos. Oistram mencionó esto, hacen que el problema sea individual, pero crean la idea de que hay cierto nivel de consumo de alcohol que no causa problemas y hay otro consumo de alcohol que no causa ningún problema. Pero cuando hablamos de consumo excesivo, si una persona toma 2 vasos de cerveza, ¿es eso excesivo? Pero si esa persona entra en un carro y mata a 3 personas, eso es un daño, pero la sociedad no reconoce ese consumo como excesivo. Por eso creo que hay muchos ejemplos, por ejemplo, la violencia contra la mujer o cómo se crían los niños en una casa donde hay daño causado por el alcohol. ¿Qué se considera como excesivo? En Movendi International nosotros recomendamos que no se use la palabra excesivo porque esto ayuda a la industria del alcohol y cambia la percepción de quién es responsable por el daño. Es mejor decir que la mayor parte del daño devastador que afecta a nuestra economía y nuestro sistema de salud viene de los usuarios regulares, normales, no los que consumen de manera excesiva, porque como todo el mundo toma alcohol y no trabajan bien, no se presentan al trabajo, hay pérdida en las actividades económicas. Y cuando en vez hablamos de consumo excesivo, no estamos reflejando la realidad del daño causado por este consumo normal. Por eso yo les pediría que por favor no usen este término de uso excesivo, porque eso es lo que ayuda a la industria del alcohol y no se basa en la evidencia que tenemos hoy en día. Bueno, creo que estamos a punto de terminar esta parte del debate, pero ¿hay alguien que quiere decir una frase o algo que nos haga
socios en la aplicación del Plan de Acción Global. ¿Algún mensaje para todos los que están escuchando? Maristela, yo diría que nosotros todos somos parte de la solución. Tenemos que trabajar conjuntamente, apoyarnos entre nosotros y no rendirnos. ¿Oíste? Gracias. Yo diría, por ejemplo, el daño causado por el alcohol se puede reducir. Y así que unámonos a crear un momento para lograr esto. Y Mike, tu última frase, ¿qué sería? Gracias, Paula. Yo diría que para causar una diferencia en las personas afectadas por los productos y prácticas de la industria del alcohol, tenemos que tener más ambición y imaginarnos que el alcohol no es normal. O sea, más ambición en cuanto a lo que vamos a enfrentar y mejor entender el papel que tiene el alcohol en nuestras comunidades y sociedades para poder proteger más personas del daño causado por la industria del alcohol. Gracias, muchísimas gracias a los tres. Creo que fue un excelente debate. Siempre es un placer tener esta discusión con ustedes, quienes han estado han sido líderes en esta agenda por tanto tiempo. Y me siento muy agradecida que hay personas como ustedes que lidian por nosotros en esta agenda. Ahora le paso la palabra a Diogo Alves de la OPS en Brasil para resumir la discusión y hablar público. Obrigado aos nossos palestrantes, Michael, Osner, Maristela, por esse debate realmente iluminador e num momento tão Gracias, Paula. Gracias a todos por discusión aquí y la realidad nacional. Luciana habló sobre el impacto y la magnitud de este problema, que no es solamente un problema de salud pública, pero es un problema que puede afectar el desarrollo de Brasil y otros países también. Últimamente, todo lo que se ha dicho en cuanto al repaso de la estrategia de la PAHO y la realidad, cómo podemos utilizar los pilares estratégicos de la estrategia para lograr algo, pero hemos llegado a un punto de un impasse. El alcohol ahora ha pasado del 10º factor de muerte al 7º factor que causa muerte en Brasil. Así que esto les da una idea de si la estrategia se está cumpliendo en Brasil o no. A pesar de haber establecido un marco para la estrategia, es un enorme desafío el lograr los mensajes que nuestros oradores acaban de presentar. Yo quisiera hablar sobre lo que mencionó Mike, el hecho de que hemos normalizado el uso del alcohol. Y en cuanto al tabaco, por ejemplo, la campaña que se hizo fue para desnormalizar, no hacer que sea normal el uso del tabaco. Eso fue muy exitoso en el país. Yo creo que si lo que queremos lograr ahora es el no normalizar a través de estas 10 propuestas el alcohol, el uso del alcohol. En la Agenda 2030 se ha incluido el alcohol como el no uso de alcohol en Brasil. Afortunadamente tenemos un marco regulador y una nueva política de drogas donde afectamos la compra del alcohol.
tenemos un plan con el Ministerio de Salud en donde tenemos indicadores clave y acciones para el alcohol. Y voy a ser optimista en términos de ese trabajo, pero el informe muestra el alto impacto sobre el desarrollo sostenible. Y esto se puede ver en diferentes formas, porque si fuéramos, como decía Maristela, si fuéramos a trabajar en forma efectiva juntos para enfrentar este desafío en políticas públicas, este desafío de políticas públicas significa que de una forma u otra estaríamos acelerando el cumplimiento con la Agenda 2030. Eso se presentó a nivel municipal. La mayoría de los gobiernos locales están comprometidos con la Agenda del 2030, de modo que eso nos daría una oportunidad de trabajar juntos. O sea, ustedes, los presentes que representan la sociedad civil, son nuestros mejores aliados para ayudarnos a enfrentar estos desafíos como aliados del gobierno para producir una sinergia, dar el liderazgo para enfrentar estos desafíos de políticas públicas. Y también tenemos desafíos en donde tenemos el tema de las elecciones en el Brasil, lo cual quiere decir que ahí tenemos la posibilidad de renovar nuestro Congreso Nacional, nuevos políticos con ideas de apertura al diálogo, apertura a nuevas propuestas. Y la mayoría de las acciones, de las intervenciones que se proponen en nuestra estrategia son objetivos recién aprobados. Entonces, eso nos da la oportunidad de traer esto como sociedad, como un todo. Con este nuevo Congreso podemos tener nuevas opciones para implementar esta estrategia a través de la legislación. Eso lo veo como algo muy positivo. Nos han presentado muchos desafíos, los desafíos que se han presentado en los últimos 10 años, pero aquí, en base a las acciones definitivas que usted nos trae, veo que hay cosas muy positivas en las cuales podemos trabajar y vamos a contar con el apoyo de todos ustedes para que nos puedan traer las mejores prácticas mundiales, la mejor evidencia para ver cómo aplicarlo nosotros. Esto lo vamos a tomar, lo lanzaremos al terreno para ver cómo aplicar esto en el país. Quiero agradecer a Vital Strategies, a ACT por haber organizado este webinario y gracias por invitarme a presentar estos comentarios finales. Quiero decir que pueden ustedes contar con la OPS. Somos aliados de ustedes y les agradecemos que nos permitan trabajar en estos diferentes palabras. Le paso la palabra ahora a Paula. Muy bien, vemos que Luciana también está para la sesión final. Yo solo quería agradecer la presencia de todos y vemos que hay grandes desafíos que enfrentar. La sociedad es una sociedad coherente que trabaja mano a mano en la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Así llegaremos a un mejor resultado y tenemos que sensibilizar a la sociedad en términos de este riesgo a la salud. Los invito a que trabajemos juntos de ahora en adelante y vamos a ver también otros temas importantes como esta y estaremos en contacto con todos. Nosotros también ponemos a la orden la grabación que se ha hecho del programa y así se puede diseminar este trabajo en forma más amplia. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Un aplauso colectivo y espero que podamos seguir promoviendo esta buena agenda. Muchas gracias.